Este año Apple ha lanzado estas dos versiones de dispositivos. Tenemos los AirPods de segunda generación, unos AirPods versátiles que, bueno, seguía un poco más el modelo tradicional de auriculares de Apple, y los AirPods Pro, una versión, como dice el nombre, Pro, que nos va a dar unas ventajas que no tienen los auriculares de segunda generación. Aún así, ¿vale la pena el cambio? Vamos a verlo en este vídeo. En esta vida, chicos, no todo se restringe al precio, y es que no os voy a dar ese argumento como argumento principal para elegir uno u otro, ¿vale? Los AirPods de segunda generación están actualmente por $159, mientras que los AirPods Pro tienen un precio de $249. En este caso, los AirPods Pro es verdad que vienen con carga inalámbrica por defecto, y si queremos la carga inalámbrica vamos a tener que pagar $40 aproximadamente más en los AirPods de segunda generación. Aún así, el tema principal, y empezamos por el diseño de estos dispositivos para compararlos, y la verdad que en cuanto a diseño tenemos unos cambios bastante importantes. Empezamos con la caja, ¿vale? Tenemos una caja totalmente diferente. En este caso, la caja de los AirPods Pro es un poquito más larga, pero sí que es verdad que es menos ancha, ¿vale? Es más grande, más aparatosa, yo creo que en general, pero si la ponemos de lado, pues vemos que es un poquito más alta. Es verdad. Aún así, chicos, tenemos una calidad interior superior, y en este caso no nos va a dar más batería, que eso lo hablaremos un poquito más adelante. Si nos vamos al propio diseño de los AirPods, lo que nos encontramos es una patilla un poquito mayor, ¿vale? En los AirPods de segunda generación, lógicamente, comparado con los AirPods Pro. Encontramos esta patilla que es, bueno, pues mucho inferior en los AirPods Pro, y además vemos que en la parte de abajo, en donde se encuentra, yo creo que son las antenas y el micrófono, pues que es un poquito, bueno, más reducida estas antenas en los AirPods Pro, y que además el micrófono no se encuentra en la parte de abajo, sino que lo vamos a encontrar en el interior. Tiene varios micrófonos estos AirPods Pro, y también en el exterior. En este caso, bueno, ya vemos que la diferencia es palpable, incluso en el tamaño de la parte central, ¿vale? Lo que yo llamo la parte central, lo que colocamos en nuestra oreja, es superior en los AirPods Pro, pero también nos va a dar una mayor calidad de sonido, que también hablaremos ahora. Pero antes de eso, vamos a ir al confort de estos auriculares. Me voy a poner aquí los AirPods Pro, me voy a poner aquí los AirPods de segunda generación, y veis cómo no tengo ningún problema. No voy a hacer como en el anterior vídeo, en la review de los AirPods Pro, que estuve ahí agitando la cabeza un montón de tiempo y no se caen. Chicos, la verdad que yo no soy usuario de altavoces o de auriculares con almohadillas, y estos me han resultado muy cómodos, y ya veis que se adaptan perfectamente a nuestra oreja. Aún así, Apple ha pensado en esto, y si tenemos algún problema, tenemos un test disponible cuando conectamos nuestros dispositivos a nuestro iPhone, y aquí podemos probar si las almohadillas se adaptan perfectamente junto a la cancelación de ruido, para que sea totalmente efectiva. Y bueno, pues si no nos cuadra bien, nos va a decir que cambiemos de almohadillas para que esté perfectamente. En este caso, como conclusión de confort, son los dos bastante cómodos. Aún así, yo sigo prefiriendo pues el confort y cómo pongo mis auriculares de segunda generación. En este caso es verdad que no tuve ningún problema con los AirPods Pro, pero sí se ven un poquito más aparatosos. Es una tontería, pero si queremos esta calidad de sonido necesitamos este diseño. Y precisamente nos vamos a la calidad de sonido. ¿Qué cambia? Que es una pregunta que me hacéis, de los AirPods de segunda generación a los AirPods Pro. ¿Cambia la calidad de sonido? ¿Se escucha muchísimo mejor? Pues la verdad que sí que se escucha mejor. Apple nos promete pues un aumento tanto de la calidad de sonido como también de la diferenciación entre los altos, los bajos y los medios, ¿vale? En este caso, yo, que no soy un audiófilo, no soy una persona que sepa muchísimo de música, he probado varias canciones y os puedo asegurar que
en general se nota como un sonido más alto en los AirPods Pro. En este caso, esto podríamos traducirlo como que las diferencias entre las tonalidades, entre las frecuencias, son mucho mejores en los AirPods Pro, y es donde yo noto que se escucha más alto. Realmente lo que hay es una diferencia de frecuencias que sí que se notan en estos AirPods Pro frente a los AirPods de segunda generación. Aún así, no es una diferencia súper notable, y la calidad de los AirPods de segunda generación es más compacta y aún así se escuchan perfectamente. Chicos, no quiero pues exagerar la diferencia de calidad de sonido, ahí voy. Lo que sí tenemos es la principal diferencia y lo que destacan en estos AirPods Pro, que es la cancelación de ruido y la forma en la que podemos pues ir de una forma cambiando entre la cancelación de ruido, quitar la cancelación de ruido o el modo transparencia. Para haceros un breve resumen, cancelación de ruido: no entra ruido exterior. En el modo transparencia lo que va a hacer es que va a dejar entrar el sonido exterior y se va a adaptar. Si estamos escuchando música, vamos a poder escuchar lo que nos están diciendo, si es que nos están hablando, y además vamos a escuchar la música. Se va a adaptar, va a personalizar el sonido exterior y el interior, y además cuando tenemos el modo off es que tenemos totalmente apagado y notaremos como un taponcito, lógicamente porque tenemos los auriculares puestos. Otra cosa que muchos me preguntáis son los controles, ¿vale? En este caso sí que cambian. Aquí rotundamente prefiero los AirPods de segunda generación, aunque tengo que decir que son bastante cómodos los AirPods Pro. En este caso veis aquí como una pequeña ranura donde notaremos cuando está conectado el clic, ¿vale? Podremos controlar con un clic, vamos a parar la canción, responder una llamada o reanudar una canción, y luego con 2 clics pasar de canción, con 3 clics hacia atrás, y luego manteniendo pulsado vamos a cambiar entre la cancelación de ruido y el modo transparencia. En este caso, en los AirPods tradicionales, los AirPods de segunda generación, hacíamos un clic, o no es un clic, simplemente un toque táctil en la parte superior de nuestra cabeza de los AirPods, y ya podíamos personalizar en el Bluetooth, en nuestro dispositivo, qué queríamos que hiciese el izquierdo, qué queríamos que hiciese el derecho. En este caso, los AirPods Pro solo podremos personalizar cuando mantenemos pulsado. Los controles son los mismos, pero en este caso la capacidad de personalización me gusta más en los AirPods de segunda generación. Aún así, me encanta cómo funciona en los AirPods Pro. Como veis, parece que no me decanto por ninguno de los dos. Me gusta uno, pero también me gusta el otro, y es que son dos excelentes productos, chicos. No puedo decir que uno es mucho mejor que el otro, porque realmente no es así. Simplemente están hechos para una experiencia superior en los AirPods Pro, y esto no se refleja en la batería, que es de lo que vamos a hablar ahora, ya que tenemos la misma batería. Es verdad que si tenemos todo el día conectado la cancelación de ruido y el modo ambiental, va a tener una batería inferior. Eso sí, la capacidad que tienen los AirPods Pro y la batería para hablar por teléfono es superior a la de los AirPods de segunda generación. Aún así, si hacemos un balance, nos encontramos con que la batería es prácticamente la misma. Eso sí, chicos, tened en cuenta que después de un año y medio, la degradación de las baterías es bastante importante, ya que son muy pequeñitas, así que tendréis que tener esto en cuenta. Y por último, la resistencia al agua. Es algo que apenas se nota en ambos dispositivos. Yo antes iba con los AirPods de segunda generación cuando estaba lloviendo. Es verdad que tenía un poquito de miedo. En este caso iremos sin miedo ninguno, porque son resistentes al agua y al sudor, aunque no nos podemos bañar con ellos ni tirarnos a la piscina, porque en este caso sí que, bueno, pues no son compatibles, ¿vale? Y con esto, es decir, se nos van a estropear. También con el paso del tiempo, tened cuidado, chicos, porque tampoco cubre la garantía Apple en este caso, así que mucho cuidado con esto. Y por último, ya nos encontramos con una conclusión, ¿vale? ¿Merece la pena o no el cambio? Pues la verdad que si tenemos los AirPods de segunda generación, os diría que no. Y si estáis pensando en compraros por primera vez uno de los dos, os tengo que decir que depende. Como buen gallego que soy, os voy a decir depende, porque la verdad que depende de mucho, depende de en qué lo vais a usar, ¿vale? Si utilizáis mucho
metro, si utilizáis mucho transporte, os movéis mucho por la calle, si trabajáis en algún sitio donde haya mucho ruido exterior y necesitéis una cancelación de ruido activa necesaria, pues os recomendaría totalmente los AirPods Pro, aunque tengáis que pagar un poquito más. Si tenéis un cargador inalámbrico, de la misma manera os recomiendo los AirPods Pro, ya que más o menos os saldrán al mismo precio que la caja con carga inalámbrica de los AirPods de segunda generación, y la calidad de sonido es superior. Así que, como siempre, el producto se tiene que adaptar a vuestra vida y no vuestra vida al producto. Así que espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis sacado unas conclusiones tan claras como yo, y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao!